Buenas tardes y bienvenidos a esta nueva sesión del Aula Francisco Morán que organiza la Asociación Meteorológica Española y que en esta ocasión tiene como título, como estáis viendo en pantalla, Meteorología de la capa límite, fundamentos y aplicaciones. Y para ello contamos con el profesor Carlos Yagüe Anguís, que es catedrático de la Universidad Complutense de Madrid, concretamente en el Departamento de Física de la Tierra y Astrofísica, departamento que compartimos, de la Facultad de Ciencias Físicas. Bueno, pues aunque tenéis en la página, en la portada de la página de la AME, en la web, habéis tenido, bueno, está disponible, ha estado disponible durante unos días, un resumen del denso currículum de nuestro ponente. Permitidme decir unas cuantas cosas como a modo de presentación. Entonces, profesor Yagüe es licenciado en Ciencias Físicas en la especialidad de Física de la Tierra por la Universidad Complutense de Madrid. Un poquito más, o sea, un poco más tarde, en 1993, obtiene su título de doctor, también por la misma universidad, y precisamente esta tesis trató sobre un estudio de la mezcla turbulenta a partir de experimentos de laboratorio y de datos micrometeorológicos. Es decir, ya su tesis es precisamente el germen de lo que luego, posteriormente, va dando lugar a esa fructífera trayectoria investigadora que tiene nuestro ponente. Bien, señalar que previamente a incorporarse como profesor titular de universidad en 2003, estuvo trabajando en AEMET, en la Agencia Estatal de Meteorología, y fue durante unos 7 años y en los que estuvo realizando, combinando tareas en la predicción meteorológica operativa como tareas de investigación precisamente sobre la capa límite en condiciones de estabilidad. Señalar que sus líneas de investigación fundamentalmente son tres: procesos físicos de la capa límite, de la capa límite atmosférica, meteorología urbana y meteorología de montaña. Y todas ellas están desarrolladas con un fuerte componente observacional. Por ello, ha participado y dirigido múltiples campañas de medidas micrometeorológicas en el ámbito nacional como internacional, con estancias en distintas universidades extranjeras, como por ejemplo, inicialmente la Universidad de Cambridge en Reino Unido, también en la de Toulouse en Francia, también en Utah, en Estados Unidos, etc. Como he dicho, paralelamente a todo esto, eh, y está siendo investigador principal de proyectos de investigación, todos ellos con carácter competitivo, financiados por estamentos, entidades públicas, como es el Ministerio de Ciencia e Innovación, dentro del Plan Nacional I+D+I, también de la Comunidad de Madrid o de la Unión Europea. Así pues, toda esta trayectoria, toda esta investigación está dando, toda esta financiación, bueno, ha permitido pues, la dirección de diversas tesis doctorales, también múltiples artículos, del orden de más de 100 artículos publicados en revistas científicas, y también, pues, a su vez, algo muy importante, múltiples colaboraciones internacionales, no solamente de distintos países dentro de Europa, sino también de Estados Unidos, de Norteamérica, como también de Argentina, e incluso de Australia. Y esto en cuanto a ese ámbito investigador. En cuanto al ámbito docente, simplemente de una manera muy concisa, decir que su trayectoria como profesor ha transcurrido durante
más de 30 años. Y todo esto pasando progresivamente en distintas categorías, desde profesor ayudante hasta su actual categoría, que es la de precisamente catedrático, ¿no? Y claro, esto ha supuesto, pues, impartir docencia en múltiples asignaturas en todos los ciclos. Es decir, primer ciclo, en la licenciatura, actualmente ahora grado, ya no existe licenciatura, como la mayoría de vosotros sabéis, también de máster y también de doctorado. Y pasando ya al ámbito de gestión, pues también ha tenido una trayectoria bastante movidita, bueno, movidita, densa y bueno, interesante. Dentro de la facultad ha sido secretario de departamento, no voy a indicar el número de años para no extender esto, pero en la página web hay más datos, así que os animo a que le echéis un vistacito para tener más detalles. Entonces, como digo, ha sido secretario de departamento, ha sido también director de departamento, ha sido coordinador del máster en meteorología y geofísica y desde 2005 es el responsable y codirector de un grupo de investigación consolidado de la UCM que tiene como nombre bueno, hasta hace muy poquito de micrometeorología y variabilidad climática. Y para terminar esta parte, también señalar que también ha realizado tareas de gestión científica internacional, por ejemplo, como conven, es decir, como coordinador en las sesiones de la EGU, es decir, de la Unión Europea de Geociencias, organizando en los últimos 18 años, de pronto, 18 años, las sesiones correspondientes a, precisamente, permitidme que lo tengo por aquí, y si no, me apunta el propio Carlos, es turbulencia, ¿no? Turbulencia atmosférica, sí, en general. Turbulencia atmosférica, que no quería equivocarme con el nombre. En definitiva, es evidente que tenemos como ponente de la temática a abordar hoy en este aula Francisco Morán, pues a un experto consolidado en la temática. Y antes de darle la palabra, pues tengo que decir una cosa muy importante a los asistentes referente a la protección de datos. Y es que esta reunión se está grabando y posteriormente pasará a estar disponible en Internet, en la web, en el formato de YouTube. Por tanto, aquellos asistentes que deseen luego, después de la ponencia, intervenir en el debate, bien pues haciendo alguna pregunta o haciendo algún comentario, pero que no quiera que su imagen aparezca en la grabación, pues nada, ánimo, se participa con la opción de audio o chat, como prefiera. Solamente es activar el icono correspondiente de audio o chat o sencillamente también cámara. ¿De acuerdo? Así que ahora sin ya más dilación, le voy a pasar la palabra al profesor Carlos Yagüe, agradeciéndole de antemano su generosidad por compartir su tiempo y sus conocimientos. Así que, Carlos, cuando quieras. Bueno, pues nada, muchas gracias, Encarna, por la presentación, que no sé si ha sido más extenso que el que teníamos en la web, pero bueno, Que no, no que pasa no, que nada. hay muchos más datos, ¿eh? Hay más datos por ahí. Bueno, yo ya Bueno, pues agradecerte la desaparezco. presentación, agradecer también a los compañeros de la AME, a Amadeu Uriel, que está hoy, digamos, a los mandos de la parte técnica de la retransmisión, y a los compañeros que se esfuerzan en que este aula Francisco Morán salga adelante. Yo a Francisco Morán le conocí únicamente de nombre, no le conocí personalmente porque creo que se jubiló como en el año 1971 de catedrático de la Universidad Complutense de Física del Aire y además también fue un eminente meteorólogo. Y le conozco pues a través pues de las referencias que me han pasado profesores que tuve en la facultad y de sus libros también. O sea que para mí es un honor, la verdad es que estar hoy aquí. Espero que la charla sea lo más, he intentado ponerla de lo más didáctica posible dentro de lo que cabe, aunque hay algunas cosas que son igual un poquillo más complicadas, y no profundizar en alguna temática específica de las que hemos desarrollado en estos años sobre capa límite, sino dar una pincelada de diversos aspectos para que, bueno, pues como el público es diverso, el que asiste a este tipo de charlas, pues que
más o menos, pues todo el mundo salga, sobre todo aquellos que conocéis menos esta temática, con una idea general de qué versa. Entonces, hay una prima, voy a pasar, bueno, aquí hay unas cuantas fotos, como decía Encarna, la verdad es que yo básicamente me he dedicado a, a la parte más experimental, aunque en las colaboraciones con la gente más joven, los últimos años, pues nos hemos introducido más en simulaciones numéricas, con el modelo Mesoscalar World, en algunos de los procesos que hemos estudiado, pero a mí lo que más me apasiona es la parte experimental, de realizar campañas, de medir y de analizar esos datos. Entonces, bueno, pues aquí tenéis diversas fotografías que tenemos de, por ejemplo, este con un cepelín de globo cautivo para medir en la capa límite aproximadamente hasta 700 metros. Esto es una campaña que hicimos en Francia en el 2011, en la que se llevaron además de globos cautivos, globos libres. Esto es, por ejemplo, es un anemómetro sónico que mide turbulencia con un fondo bastante bonito también cerca de los Pirineos. Esto es una estación reciente que uno de los compañeros del grupo de investigación Carlos Román ha puesto en Sanlúcar de Barrameda, donde la llegada y la retirada de las mareas hace que se midan cosas muy interesantes también aquí. Aquí, por ejemplo, es en Valladolid, donde hemos medido muchos años en el FIBA, con una torre de 10 metros y otra de 100 metros. Y estas dos últimas de abajo son de este verano, también en un valle francés, cerca también de los Pirineos, donde tenemos una estación de flujos turbulentos, que es esta de aquí de la derecha, y un nuevo equipo, un poco, digamos, de bajo coste, pero que ha dado muy buen resultado, para medir sondeos. Os enseñaré alguna figura. Bueno, no me entretengo más. La charla la he dividido en dos partes, una sobre los fundamentos de la meteorología de la capa límite y otra de las aplicaciones a través de las distintas investigaciones que hemos realizado. No me voy a remitir a los últimos 30 años desde que acabé la tesis doctoral, me voy a centrar un poco más entre los 10, 15 años últimos que hemos realizado estas investigaciones. Entonces, en la parte de fundamentos, pues introducir la capa límite atmosférica como una de las partes que estudia la física de la atmósfera. Yo creo que a veces es un tanto desconocida esta rama de la meteorología, que está un poco en el espectro más bajo, ¿no? Menor de los movimientos atmosféricos. Una de las grandes protagonistas de esta zona es la turbulencia, que claramente es un elemento distintivo de lo que ocurre en la parte más baja de la troposfera con respecto a lo que conocemos como atmósfera libre. Contaré también algo sobre la importancia que tiene el balance de energía superficial en la capa límite atmosférica y cómo, cuando pasamos de a veces idealizar una superficie llana y homogénea a una real, que normalmente es compleja y, digamos, con distinta heterogeneidad, los distintos efectos que hemos llamado aquí especiales, la superficie ejerce sobre la capa límite atmosférica, que conocemos normalmente por el acrónimo de ABL o PBL, de Atmospheric Boundary Layer o Planetary Boundary Layer. En la segunda parte veremos algunas de estas aplicaciones pues, llevadas al campo de la calidad del aire, por ejemplo, en la que me centraré un poquito más, o otras relacionadas con las brisas, tanto de montaña como brisas marinas, como con la interacción en la capa límite urbana o en cuestiones más de ondas de gravedad o de montañas. En general, en cada una de estas temáticas, pues hemos, digamos, algunos de mis antiguos doctorandos han defendido tesis doctorales en estas temáticas desde el 2011 aproximadamente hasta recientemente. Y acabaré la charla con unos comentarios finales y ver un poco cuáles son los desafíos futuros que tenemos dentro de este campo. Bien, la superficie terrestre, que puede ser océano, pero normalmente nos centramos más en tierra sólida, representa un límite inferior que está en contacto con la atmósfera y fundamentalmente a través de la misma, de esta superficie, se intercambian propiedades físicas como es el momento, como es el calor, como es la humedad, de una manera bastante eficiente a partir o a través del fenómeno de la mezcla turbulenta, que está representada aquí por estos circulitos que representan remolinos o eddies turbulentos que aparecen dentro de la capa límite, que es este kilómetro aproximadamente en promedio, primer kilómetro de la troposfera, y que tiene una evolución variable en el espacio y en el tiempo dependiendo de las condiciones que tenemos en superficie. Por encima de ella está representada la atmósfera libre, en la cual en las escalas de tiempo de horas o del ciclo diario apenas nota lo que sucede en superficie. Por lo tanto, son dos zonas claramente identificadas y separadas. A lo largo de las 24 horas del día,
lo que podría ser un ciclo diurno. Veis que aquí aparece desde las 12 del mediodía hasta las 12 del mediodía siguiente. La capa límite tiene una evolución de tal manera que durante el día se suele desarrollar una capa límite convectiva o capa mezclada, en la que los remolinos son más grandes y se alcanzan pues, tamaños que pueden llegar aproximadamente a 1 kilómetro o algo más de 1 kilómetro. A medida que cae la tarde, lo que sucede es que empieza el enfriamiento superficial, que va desarrollando una capa límite estable. Este enfriamiento lo que hace es propagarse a lo largo de la noche y esta capa de nueva capa límite la denominamos nocturna o estable. Es la capa normalmente hasta la que se propaga este enfriamiento que hay en la superficie durante la noche. Y por encima queda lo que se llama la capa residual, que es la atmósfera de la capa límite convectiva de la tarde anterior. De tal manera que ahí poco evoluciona las condiciones atmosféricas a lo largo de la noche, a no ser que haya un cambio sinóptico importante. Normalmente esta evolución tiene lugar en condiciones que llamamos de buen tiempo o de poco forzamiento sinóptico. A medida que otra vez empieza a salir el sol a la mañana siguiente, empieza a erosionarse la capa estable que se ha formado durante la noche hasta llegar a la capa residual, donde ya fácilmente, digamos, la erosiona y nuevamente se desarrolla una nueva capa límite convectiva. Este es el ciclo diurno, nocturno, es decir, a lo largo de las 24 horas del día, que ya os digo se forma en condiciones pues, de poco forzamiento sinóptico. Estas ondulaciones que he señalado aquí están asociadas a distintos tipos de ondas que llamamos ondas de gravedad, ondas internas de gravedad, que se producen dentro de una capa estable, de una estratificación estable, en la que se produce algún tipo de perturbación. Y son relativamente típicas de la capa límite estable. Y nos hemos dedicado a ellas en numerosas ocasiones también para estudiar tanto la formación de estas ondas como la interacción que tienen con la turbulencia. Y alguna cosa os contaré a lo largo de la charla. Normalmente la capa límite está separada de la atmósfera libre a través de una inversión térmica que supone también una inhibición de los intercambios entre la atmósfera libre y lo que se encuentra por debajo. Esta figura es una figura de un investigador y que tiene bastantes libros de meteorología y de capa límite en concreto, que es Stuhl, y es una adaptación que hace de un libro suyo del año 1988, que es un libro básico de meteorología de la capa límite, en la que se aprecia muy bien la diferencia entre lo que es la atmósfera libre, que está señalado por esta línea discontinua en azul, y lo que sucede en la capa límite concretamente cerca de la superficie, que estaría señalado por esta línea ondulante marrón. Si os dais cuenta, la línea discontinua viene a representar la temperatura del aire aproximadamente a 1 kilómetro o 1.100 metros aproximadamente sobre el suelo de este sitio, que es un sitio de Oklahoma que está a unos 300 metros sobre el nivel del mar, un poco más. Es decir, que viene a representar más o menos lo que podría ser el nivel de los 850 hectopascales, que es donde nos fijamos los meteorólogos normalmente para ver si nos vienen masas de aire más frías o más cálidas. Entonces, en estos 4 días que está representado aquí, ya cercano al verano, del 7 al 10 de junio, se puede ver cómo la temperatura va aumentando, es decir, estamos teniendo masas de aire más cálidos en los 2 primeros días, que luego más o menos se estabiliza. Mientras que la temperatura cerca de la superficie tiene una evolución muy típica en condiciones de cielos despejados, con una importante diferencia entre las temperaturas máximas y las temperaturas mínimas. Y se puede ver a veces el desacople que hay entre la evolución en la atmósfera libre y lo que sucede cerca de la superficie en la capa límite. Como podéis ver, por ejemplo, del día 7 al día 8 siguen aumentando las temperaturas y, sin embargo, podéis ver cómo la temperatura mínima que se alcanzó el día 8 fue inferior a la del día 7, aunque la temperatura en 850 el día 7 fue considerablemente más baja que la del día 8. ¿Esto por qué es? Pues es por cómo modula la nubosidad o el viento, es decir, condiciones que afectan a las condiciones superficiales en la capa límite, el calentamiento o el enfriamiento superficial. A mí me parece, esta figura me parece que representa muy bien las diferencias entre lo que ocurre en la atmósfera libre y lo que ocurre en la capa límite y la diferencia entre ellas. De hecho, la evolución del calentamiento y el enfriamiento superficial
repercuten de una manera importante en esta capa, principalmente en la parte más baja, que se conoce como capa superficial y que viene a representar aproximadamente un 10% de la capa límite. Esta zona, que es la capa superficial, es la zona en la que se producen mayores variaciones en las variables meteorológicas, como es la temperatura, la humedad o el viento, y por otro lado es donde se mantiene un nivel de turbulencia aproximadamente constante en la misma. Aquí podéis ver las diferencias que hay entre la situación diurna y la situación nocturna. Y podéis ver que efectivamente, si os fijáis en la atmósfera libre, las condiciones son muy similares en la figura de arriba comparada con la figura de abajo. Salvo que haya, ya os digo, un cambio sinóptico importante, un cambio advectivo que modifique la temperatura y su perfil, o las condiciones de humedad o las condiciones de viento, pues estos del día a la noche prácticamente no cambian. De hecho, esa es, como decíamos, la identificación de la capa límite, ¿no? El estar influido por la superficie. Y entonces aquí podemos ver cómo, digamos, durante el día tenemos un fuerte gradiente de temperatura en el que la temperatura disminuye fuertemente con la altura, formando lo que se llama una capa superadiabática. Y luego, pues, por encima, en lo que tenemos, lo que conocemos como capa convectiva o capa mezclada, la temperatura disminuye uniformemente con la altura, a modo del gradiente, lo que se llama el gradiente adiabático. Donde finaliza ya la capa límite, tenemos la zona de entrainment, que se llama, de separación con la atmósfera libre, que viene caracterizado por un aumento, por una inversión, por un aumento de la temperatura con la altura. Una inversión que siempre representa una estabilidad fuerte. Aquí tenemos, en lugar de con la temperatura potencial, que es muy útil, porque cuando la temperatura potencial disminuye con la altura, estamos en una capa inestable desde el punto de vista de estratificación térmica. Cuando está aproximadamente constante con la altura, tenemos una estratificación indiferente, y cuando aumenta con la altura, tenemos una situación estable. El día, normalmente, esta es la proporción de mezcla que nos da indicación de la cantidad de vapor de agua que tenemos en la estructura vertical. Vemos que tenemos valores mayores junto a la superficie porque se produce evaporación. Las fuentes de humedad están cerca de la superficie, y esta evaporación contribuye a que haya más vapor de agua cerca de la superficie, disminuyendo y siendo bastante uniforme en la capa mezclada. Y otra vez la inversión lo que hace es inhibir el intercambio entre la humedad dentro de la capa mezclada con la atmósfera libre. Por eso se ve este salto, esta disminución de la humedad. Y el viento, por lo general, tiene un carácter que a veces lo aproximamos por un perfil logarítmico dentro de la capa superficial, aumentando con la altura, bastante uniforme en el resto de la capa mezclada, y un aumento hasta llegar al valor del viento geostrófico, que se alcanza en la atmósfera libre, donde es un equilibrio entre la fuerza del gradiente de presión y la fuerza de Coriolis, y prácticamente el rozamiento superficial ha desaparecido. Bien, si comparáis estos perfiles con los perfiles que tenemos durante la noche, veis cómo cambian apreciablemente. En la temperatura, pues hemos pasado de una capa inestable a una capa estable. Vemos que la temperatura potencial aumenta con la altura en la parte inferior. La humedad, pues la humedad, en lugar de tener los valores más altos cerca de la superficie, lo que hay es una disminución de la humedad. ¿Por qué? Porque normalmente lo que se produce por la noche es una condensación, y además se inhibe la evaporación que hay durante el día, con lo cual hay un aumento de la humedad con la altura hasta llegar a la capa residual, en que nuevamente es uniforme. Y el viento también tiene un cambio importante, ya que se producen vientos muy bajos junto a la superficie, pero por distintas circunstancias se producen aceleraciones del flujo que dan lugar a lo que se llaman chorros de nivel bajo, o low level jets en inglés, que veis este máximo de viento, que es un viento súper geostrófico, es un viento que es mayor que el que tenemos en la atmósfera libre. Esto es un carácter también muy típico de la capa límite estable, de la capa límite nocturna, y de hecho muchas veces, pues, este máximo de viento es el que suele, digamos, delimitar la altura de hasta donde llega la capa límite estable. Entonces, como veis, hay en estas condiciones de poco forzamiento sinóptico, hay una variación muy importante entre el día y la noche, mientras que en la capa de la atmósfera libre, pues las variaciones prácticamente son insignificantes. Vamos entonces ahora a ver algunas características de la gran protagonista que tiene la capa límite, que es la turbulencia.
Entonces, los movimientos atmosféricos normalmente para su estudio se dividen en diferentes escalas, fundamentalmente lo que es la escala grande, la escala planetaria o sinóptica, la mesoescala y la microescala. Entonces, como podéis ver, los estudios de capa límite atmosférica pues, intervienen dentro de lo que llamamos la microescala, que a su vez se divide en microalfa, microbeta, gamma, delta, etcétera, y que aparece por debajo de los 200 metros aproximadamente. Pequeñas escalas turbulentas que ya realmente se disipan por viscosidad cuando son del orden de unos pocos milímetros. Esta figura representa precisamente los distintos remolinos o eddies, que se llaman en inglés, que intervienen dentro de la capa límite atmosférica, desde los 2 kilómetros aproximadamente, 1 o 2 kilómetros en la vertical, hasta los remolinos más pequeños, centimétricos o milimétricos, que son los que os comentaba que se disipaban por calor. Esta es la típica cascada de energía de Richardson, que la ideó en los años 20 del siglo pasado, hace ya más de 100 años, y donde estableció cómo los remolinos más grandes, que venían del flujo medio, se iban, digamos, rompiendo a lo largo de lo que llamó el subrango inercial en remolinos más pequeños, sin prácticamente pérdida de energía, hasta llegar a la disipación por viscosidad en los remolinos más pequeños. De tal manera que al final esto representa un espectro de los distintos remolinos de la turbulencia y que se ve cómo al final la turbulencia es disipada y perdida en las escalas más pequeñas, de tal manera que necesitamos digamos, un continuo de energía para poderla mantener. Una de las características, luego veremos los 5 elementos fundamentales de la turbulencia, una de las características más importantes de la turbulencia es su carácter de difusión, su carácter de mezcla. Por otro lado, en la capa límite atmosférica, debido a la turbulencia, las variables del viento, de la temperatura, de la humedad, etcétera, son muy variables, valga la redundancia, tanto en el espacio como en el tiempo. Por lo tanto, cuando las intentamos atacar desde las ecuaciones de conservación típicas de los movimientos atmosféricos y de conservación de la energía, pues son, digamos, muy difíciles de trabajar con esas variables, con lo cual se hace una descomposición de esas variables instantáneas en un valor promedio más un valor perturbado, que es lo que se separa de ese promedio. Si se sustituye esta descomposición en las ecuaciones y se promedian a su vez las ecuaciones, lo que obtenemos son unas ecuaciones similares a las que teníamos con los valores instantáneos, pero trabajando con valores medios, que son mucho más manejables. Pero el problema es que aparecen unos nuevos términos, que son, fijaos, derivadas espaciales de productos de perturbaciones promediados, son unas incógnitas que nos aparecen nuevas en las ecuaciones, con lo cual el problema es que estamos incrementando el número de incógnitas y superan el número de ecuaciones, con lo cual aparece un problema adicional de la turbulencia y de la capa límite, que es lo que se conoce como el cierre de la turbulencia, nos hace que necesitemos nuevas ecuaciones o parametrizar estos nuevos términos para tener un sistema cerrado en el que podamos resolver las ecuaciones que rigen el movimiento y los distintos términos en la capa límite atmosférica. Estos productos de perturbaciones que conforman lo que se denomina el tensor de Reynolds, que son 9 términos en los que sería las varianzas de una variable consigo misma y con las otras componentes, con la U y con la W, representan digamos, desde el punto de vista estadístico, varianzas y covarianzas. Y desde el punto de vista físico, las varianzas representan, cuando las sumamos en los 3 términos, una energía y las covarianzas representan flujo de momento. Con lo cual, estos términos que nos aparecen tienen una importancia determinante, que veremos también un poquito más adelante. Los modelos numéricos no pueden, en principio, resolver estos términos de manera directa y se necesita el desarrollo de parametrizaciones de capa límite para poderlos resolver y cerrar estas ecuaciones. Aquí están puestas las 5 características básicas de la turbulencia, que son que la turbulencia es irregular y aleatoria, rotacional y tridimensional, difusiva, que eso quiere decir que tiene capacidad de mezclar, es uno de los elementos más importantes, disipativa, que acaba perdiendo la energía en las escalas más pequeñas, y la multiplicación de escalas que veíamos en el espectro de la turbulencia, desde las escalas más grandes hasta las más pequeñas. Nosotros analizamos con un sensor de alta frecuencia para poder medir turbulencia. Vemos que, por ejemplo, la componente U del viento puede ser muy fluctuante
y en un determinado periodo de tiempo calculamos el valor medio, podríamos descomponer las perturbaciones como la diferencia entre este valor instantáneo y el valor medio. De tal manera que estas perturbaciones representan el carácter turbulento de esta medida que nosotros tomamos. Esta es una serie real obtenida a 20 hercios, es decir, fijaos, son 20 datos por segundo, de tal manera que tenemos en 5 minutos 6.000 datos o 12.000 datos en 10 minutos. De tal manera que vemos el carácter un tanto aleatorio de la serie, muy fluctuante, pero que dentro de ello pues vemos que de todas maneras se está moviendo entre los 3 y los 5 metros por segundo, ¿no? Y tiene incluso algunas escalas de temporales mayores, con algunas ondulaciones que se pueden apreciar por ahí. Entonces, si calculamos el valor medio, por ejemplo, aquí en este caso, en esta hora o en 10 minutos, que es un tiempo más pequeño y por lo tanto es, digamos, más estacionario desde el punto de vista del análisis turbulento, podemos evaluar las perturbaciones, restándole, como os decía, el valor medio, y podemos calcular, por ejemplo, la varianza, que sería la suma de las perturbaciones al cuadrado. Promediamos todas esas perturbaciones al cuadrado, tendríamos esta varianza, que junto con las otras componentes, la V y la W, pues representarían la energía cinética turbulenta en este caso. Como os decía, la energía se va perdiendo y para mantener la turbulencia necesitamos, hacer un mantenimiento constante de la energía. La energía cinética turbulenta es un medio de la varianza de la componente U, de la componente V y de la componente W, de las tres componentes. Y esta energía cinética turbulenta podemos obtener una ecuación digamos, de generación en la que fundamentalmente hay 4 términos. El término S, que es el de producción por cizalla, es decir, por variación del viento con la altura. El B, que es el término de producción o consumo, según sea de día o de noche, de flotabilidad, de tal manera que por el día este término lo que hace es generarnos turbulencia, pero por la noche es negativo y lo que hace es consumir turbulencia y por lo tanto inhibirla. El término D es el de la disipación viscosa en las pequeñas escalas y luego el término T es un término de transporte de energía, es decir, cómo la turbulencia puede a su vez ser transportada de unas zonas a otras. Entonces necesitamos, ya os digo, para poder mantener pues, la turbulencia, necesitamos que los términos, fundamentalmente por cizalla y por flotabilidad, se mantengan para poderlo, digamos, mantener en el tiempo. Algunos de los parámetros turbulentos con los que trabajamos habitualmente y que están relacionados con estas perturbaciones o productos de perturbaciones promediadas son la velocidad de fricción, que intervienen las covarianzas de la componente U y V con la componente W. Fijaos que la componente W siempre está presente porque representa el transporte vertical de distintas propiedades, como pueda ser el momento, en este caso, o el calor, en este otro caso. Vemos que es la covarianza de la velocidad vertical con la temperatura potencial. Cuando las multiplicamos por determinadas constantes, como en el caso de esta covarianza por el calor específico y por la densidad, esto tiene unidades de vatios partido por metro cuadrado. Es decir, es un flujo de calores, es calor, son julios, por unidad de superficie y por unidad de tiempo. Y, por ejemplo, la covarianza del momento, si la multiplicamos por la densidad, lo mismo, es un momento por unidad de superficie y por unidad de tiempo. Con lo cual, a través de las covarianzas, que son cantidades estadísticas, podemos evaluar propiedades físicas como el transporte de momento o el transporte de calor a nivel turbulento. Una última transparencia en relación con estas características turbulentas es cómo se transfiere, por ejemplo, el calor sensible durante el día o durante la noche. Por ejemplo, durante el día normalmente lo que tenemos es que la temperatura potencial disminuye con la altura, de tal manera que si una masa de aire que está aquí, en una posición inferior, por medio de una perturbación positiva hacia arriba de la velocidad vertical es ascendida a otro nivel superior, llega con una temperatura potencial más grande que el nivel en el que estaba, con lo cual le produce una perturbación de temperatura potencial positiva. Es decir, el producto de la perturbación de la velocidad vertical con el de la temperatura potencial da un valor positivo. Y si un remolino turbulento tuviera una perturbación hacia abajo descendente, W' negativa, pues lo que hace es, al llegar a esta zona de aquí, como llega con una temperatura potencial más baja, lo que le produce es una perturbación negativa de la temperatura potencial. Nuevamente, si multiplicamos estas dos perturbaciones,
pues da un valor positivo. Es decir, las fluctuaciones turbulentas en un perfil inestable dan lugar a una covarianza positiva, que representa un flujo de calor ascendente. Se lleva calor desde las capas inferiores hacia las capas superiores. Ocurre lo contrario por la noche cuando tenemos un perfil en el que la temperatura potencial aumenta con la altura. Si hacemos el mismo razonamiento, pues una perturbación descendente lo que llevaría temperatura potencial más alta, produciría una perturbación positiva en la temperatura potencial, que con la de velocidad vertical que es negativa, daría un valor negativo. Y lo mismo sucedería en el caso ascendente. También sería un producto de perturbaciones negativas. Con lo cual, cuando promediamos esto para muchos valores en un tiempo promedio, pues tenemos el flujo de calor que en este caso es negativo, que querría decir un flujo de calor descendente, en el que como la temperatura potencial es más baja en el nivel inferior, produce un transporte de calor de arriba a abajo, contrario al que sucede durante el día. Bien, otro aspecto importante en el que influye sobre los perfiles en la capa límite y sobre el transporte es lo que se denomina el balance de energía superficial. El balance de energía superficial está representado por 4 flujos de calor, siendo el primero Rn la radiación neta, es decir, el balance entre la radiación solar que nos llega a la superficie y la radiación de onda larga que se pierde desde la superficie. Tanto, ya os digo, en realidad está formado por 4 elementos: radiación solar que llega a la superficie, la reflejada es la que se pierde, y luego radiación de onda larga que nos llega desde la atmósfera o desde las nubes si la hay, y la radiación que se pierde por emisión desde la superficie terrestre. Todo ello da un valor de radiación neta, que es esta línea negra que podemos ver y que durante el día vemos que es positivo. Tenemos una entrada de radiación que nos calienta a la superficie, mientras que por la noche es negativa. Es decir, la radiación neta lo que hace es enfriar la superficie. Y luego están los 2 términos turbulentos, que son el calor sensible, que es este que está representado en rojo, que es precisamente el debido al transporte por las perturbaciones que hemos visto de la temperatura potencial y la velocidad vertical, siendo positivo durante el día, lo mismo, negativo durante la noche. Y el transporte de calor latente, que en este caso es la covarianza entre la velocidad vertical y la humedad específica. Y en este caso, en este ejemplo en concreto, pues es positivo y mayor que el calor sensible durante el día, y muy pequeño, y en este caso negativo, indicando en lugar de evaporación lo que hay es condensación. Como veis, los flujos de calor son mucho más pequeños por la noche que por el día. Y luego el último término, el G, es un término que es menos importante porque no es turbulento, sino que es conductivo, y es el flujo que se genera entre la superficie terrestre y el subsuelo. Por el día, la superficie terrestre está más caliente y entonces se dirige hacia el interior del suelo, mientras que por la noche la superficie está más fría que el subsuelo y se dirige del interior del suelo hacia la superficie. Como consecuencia de todo este balance de energía, esto influye en que, dependiendo de que unos valores sean más altos que otros, pues se generen distintos perfiles dentro de la capa límite. Os voy a poner, creo que son 4 ejemplos de distintas características de diurno y nocturno de los distintos flujos. Por ejemplo, durante el día, si tenemos un suelo húmedo, la evaporación se produce no solo a partir de que tengamos masas acuosas en superficie, sino también de la propia humedad del suelo y de la transpiración de las plantas que hay. Entonces, la radiación neta, en este caso está sobre todo influenciada por la radiación solar, se reparte en calentar el suelo y, por lo tanto, producir un flujo de calor sensible desde la superficie hacia arriba, y en evaporar. En este caso, como hay bastante humedad en el suelo, el calor latente, el flujo de calor latente, el intercambio, la evaporación que se produce en superficie y cómo este vapor se lleva hacia arriba, donde se libera cuando se produce condensación, es mayor el calor latente que el calor sensible, mientras que el calor de subsuelo, que es un calor conductivo, es más chiquitito. Por la noche, ¿qué sucede? Por la noche no tenemos radiación solar, por lo tanto la radiación neta es únicamente de onda larga, por eso se ha pintado con esta ondulación de periodo más largo, y lo que sucede es que la superficie se enfría, el calor sensible es descendente, como hemos explicado antes, y normalmente hay condensación, que implica también un flujo descendente de calor latente. Se está aportando vapor en forma de... se está liberando calor en la forma en la que se condensa el vapor que se dirige hacia la superficie. En cualquier caso, como veis, normalmente por la noche, como veíamos antes, los flujos son más chiquititos.
Si en lugar de esto tenemos un suelo seco, por ejemplo, durante el día, lo que sucede es que el calor latente es muy pequeño, tendiendo a cero en algunos casos, en suelos desérticos, mientras que el calor sensible es muy alto. Esto querría decir que las temperaturas en superficie son mucho más altas que en el caso de arriba, ya que la radiación neta se usa sobre todo en calentar el suelo y no en evaporar, que produce un refrescamiento. Y otro caso tendríamos es si tenemos una superficie acuosa. Entonces es muy diferente porque si tenemos una superficie acuosa, lo que ocurre es que el calor latente se dispara porque tenemos mucha agua para evaporar y se produce tanta evaporación en superficie que se puede llegar a enfriar considerablemente la misma y el flujo de calor sensible, en lugar de ser ascendente, como es normalmente durante el día, puede llegar a ser descendente. Con lo cual podéis ver cómo los distintos tipos de superficie y de humedad que tenemos en la misma pueden modificar de manera muy importante el balance de energía superficial y las características en la capa. Lo de antes era un caso bastante idealizado y lo que tengo aquí a continuación es un caso real en la que con datos 10 minutos se muestra la evolución de la radiación neta, el calor sensible, el calor latente y el calor de subsuelo conductivo para la estación de la red GUMNET, que se encuentra en un borde del bosque de la Herrería, cerca del Escorial. Está muy cerquita de la casita del Príncipe, para los que conozcáis la zona. Entonces podéis ver, este es un día bastante despejado, porque como podéis ver la forma de la radiación neta en forma de campana indicando que no hay nubosidad a lo largo del día, y podéis ver cómo el calor sensible es superior al calor latente durante el día, lo que está indicando es que la humedad, no es demasiado alta, pero sí que es alta para ser verano, para ser finales de julio, ya que fijaos que es del orden de 200 vatios metro cuadrado en sus valores máximos. No es desdeñable. Cuando la humedad es mucho más baja, pues se encuentra por debajo de los 100 o de los 50 vatios metro cuadrado. Y luego podéis ver el flujo de estos flujos que son turbulentos, pues veis la variabilidad tan grande que tiene, mientras que G, que es el verde, que es conductivo, pues veis que primero es mucho más pequeño y es mucho más suave su evolución. Como os comentaba, hay una serie de efectos que modifican de manera importante los intercambios en la capa límite, en la baja atmósfera, en superficie, que son los que se ven modificados por las condiciones, digamos, de topografía o de heterogeneidad que tenemos en la superficie. Uno de ellos se ha sacado de la tesis de Yolanda Arriaga, que comentaba Encarna, que estaba conectado por ahí, lo reconocerá, y está asociado a las diferencias de temperatura que se generan entre las laderas de la montaña y el aire cercano, que produce distintos, lo que se llaman flujos térmicos a distintas escalas. Una, digamos, por las laderas locales, otras por los valles, en este caso diurno se produce valle arriba, o digamos por ladera arriba, o desde la llanura hacia la montaña en escalas más grandes. Mientras que por la noche se invierte el sentido de los vientos. Se producen vientos descendentes locales, se producen vientos valle abajo y se producen vientos en escala mayor desde la montaña hasta la llanura. A su vez, fijaos cómo estos efectos, se pueden visualizar aquí en forma de lo que llamábamos vientos, de lo que se llaman vientos anabáticos durante el día y vientos valle arriba, o vientos catabáticos en las laderas, y cómo estos a su vez se drenan a través de los valles, hacia las zonas montañosas, más hacia las zonas, más de meseta. Esta también es una figura sacada de la tesis de Yolanda Arriaga, en la que se ve la interacción que tiene lugar, en este caso, en las brisas marinas, como durante el día se generan unas corrientes de densidad frescas y húmedas que van desde el mar a la tierra y que pueden producir convergencias y convección sobre zona de tierra. Esta convergencia puede ser generada, por ejemplo, por zonas de montaña, como ocurre en el Cantábrico, donde él estudió las brisas precisamente influenciadas en zonas topográficamente bastante complejas, en dos localidades, y de alguna manera se ve cómo la radiación neta también influye sobre los distintos aspectos del calor sensible que comentábamos antes, o calor latente que pudiera haber, y cómo se modifican de una manera importante los distintos flujos. Aquí se está viendo esta corriente de gravedad que se genera entre el agua y la superficie, cómo puede producir ondas, que se llaman ondas de Kelvin-Helmholtz, en la superficie de esta corriente de gravedad, y desarrollar, ruptura de estas ondas que dan lugar a más turbulencia, y se genera también una corriente de retorno de la brisa y, asimismo, una modificación de la capa límite en forma de lo que se llama la capa límite interna térmica,
y que se genera a partir de la línea de costa que separa la parte de la tierra de la parte del mar. Es decir, hay toda una serie de complejidad que puede estudiar, y John lo estudió de una manera bastante intensa en distintas localidades, tanto en la zona del Cantábrico como en la zona mucho más llana de la zona holandesa, con observaciones y también con simulaciones del modelo WRF, de ver la doble, digamos, interacción entre la turbulencia y las brisas y la turbulencia. La modificación de la capa límite, debido precisamente a la superficie heterogénea, es la que se produce en las ciudades, debido a las modificaciones, al cambio de las zonas rurales, del terreno rural por edificios, por asfalto, etc. Esto hace modificar lo que se llama la capa límite urbana. Además, cuando es advectada por un viento, digamos, sinóptico, hace que este penacho urbano, que es más caliente que la zona rural, digamos, sea advectado hacia el lado contrario donde sopla el viento. Y esta advección se puede ver también en las distintas zonas de calentamiento de la ciudad. Normalmente se conoce como isla térmica urbana, estos efectos de mayor calentamiento de la ciudad con respecto a las zonas rurales. Esto también, en estudio, hemos dedicado también bastante trabajo, y recientemente lo estamos haciendo sobre las modificaciones de la capa límite urbana. Bueno, pues pasamos ahora ya a las aplicaciones y podemos ver, vamos a empezar en primer lugar con las aplicaciones de calidad del aire, y luego otras mucho más deprisa, que la veremos, como brisas de montaña, nieblas o isla térmica urbana. En cuanto a la interacción entre la capa límite y la calidad del aire urbano, pues sabemos que la meteorología tiene una influencia fundamental en la calidad del aire, y a distintas escalas, tanto en escala sinóptica como en la mesoescala, como en la microescala. Y la combinación de efectos a diferentes escalas hacen que los contaminantes, sobre todo los que tenemos cerca de la superficie, que son los que respiramos nosotros, tengan valores altos o bajos. En esta transparencia hemos intentado un poco, pues, ver las distintas escalas que tenemos y cómo estas influyen en que tengamos valores de alta contaminación cerca de la superficie o de baja contaminación. A escala sinóptica, el tener anticiclones que nos generan subsidencia, nos ayudan a tener alta contaminación. Digamos, el tener una capa límite más estrecha, precisamente forzada precisamente por esta subsidencia, hace que se concentre los contaminantes cerca de la superficie, o que haya un tráfico más intenso también. Y a nivel, digamos, de pequeña escala, la turbulencia débil también contribuye a una alta contaminación. Por el contrario, efectos relacionados con depresiones, con mayores gradientes de presión, con mayores alturas de capa límite, con menos tráfico y con mayor nivel de turbulencia, pues contribuyen a unos niveles de contaminación más bajos. Os voy a enseñar un poco algunas cuestiones que vimos en un episodio que tuvo lugar en la Navidad del año 2016 aquí en Madrid, en el que aparecieron unos valores de contaminación muy altos. De hecho, fue en la semana 26 al 30 de diciembre. El 26 fue un día lunes que fue fiesta, porque el día 25 cayó en domingo, y se alcanzaron, estuvimos viendo sobre todo nosotros los niveles de dióxido de nitrógeno que se alcanzaron en Madrid. De hecho, por primera vez se aplicaron las acciones del escenario 3 que estaba presente en 2016, en el que se restringió el 50% de los vehículos en el interior de la M30, es decir, se alternaban matrículas pares con matrículas impares. Vimos la importancia que tenía la altura precisamente de la capa de mezcla, que la localizamos con la inversión a través de los sondeos que hay en el aeropuerto de Barajas, que está a unos 12 kilómetros al nordeste de Madrid. Esta fue la evolución de la situación sinóptica. En colores está el geopotencial en 500 hectopascales y en blanco las isobaras. Y podéis ver cómo al principio tenemos una situación con una fuerte dorsal, digamos, valores muy altos de geopotencial en 500 y una presión alta a nivel de superficie y poco gradiente de presión, ¿no? Veis cómo al final se diluye digamos, ese centro tan fuerte de alto geopotencial en 500 hectopascales, y cómo además se acerca a una depresión, limpió considerablemente los contaminantes. Aquí podéis ver, para distintos días del 26 al 30, el perfil de la temperatura potencial, y podéis ver cómo a partir de unos 100 metros aproximadamente empieza una capa estable bastante intensa, que de alguna manera limita los movimientos verticales. Esto es a las 12 del mediodía, ¿no? Tenemos una situación
de calentamiento superficial, pero luego podemos ver cómo realmente tenemos una fuerte inversión a partir de 100 metros aproximadamente. De hecho, en esta figura podéis ver en la línea negra la altura a la que se encontraba la inversión en los distintos días que analizamos. Está puesta aquí en metros, veis que hay días que incluso está por debajo de los 100 metros, y en colores está puesto los valores máximos que se alcanzaron en distintas estaciones de calidad del aire del Ayuntamiento de Madrid, tanto dentro de la M30 como fuera de la M30, como zonas, digamos, de fondo urbano. Y lo que podéis ver es cómo los máximos de contaminación, por ejemplo, este que se alcanzó el día 27 en el interior de la M30, que son cercanos a los 300 microgramos por metro cúbico, son valores muy altos, pues coincidieron con el valor mínimo que se alcanzó de la capa de mezcla. Podéis ver cómo, por ejemplo, de este día al día siguiente, pues se pasó de algo menos de 100 metros pues, a unos 140 metros. Y solo esta diferencia pues, supuso una bajada de casi 300 microgramos metro cúbico de máximo a unos 170, 180. Es decir, vimos que era bastante sensible a la altura de la capa límite, o de la capa de mezcla en este caso. Se puede ver estas variaciones. En esta transparencia podéis ver, lo que analizamos fue para otra campaña, para una campaña en la que sí que medíamos turbulencia. En el episodio este no estábamos midiendo turbulencia. Podíamos ver aquí en esta campaña que hicimos en el entorno de la Escuelas Aguirre, que es una estación de calidad del aire que hay enfrente de una de las entradas del Retiro, del paseo de coches, que se encuentra entre la calle Alcalá y la calle O'Donnell. Es una zona de mucho tráfico, aunque se encuentre cerca del Retiro. Dentro del Retiro las concentraciones disminuyen mucho, pero en esta estación alcanzan valores muy altos. Entonces, lo que está representado aquí, esta estrella representa el valor mínimo del tráfico, y aquí representan las horas en las que tenemos valores máximos de tráfico, digamos en la hora pico de la mañana y en la hora pico de la tarde. Y en rojo están puestos los promedios horarios en verano y en invierno. Hicimos una campaña en el verano y otra en invierno en Escuelas Aguirre. Entonces, y luego está puesta en contornos, está puesta la desviación típica para que representar un poco la variabilidad. Entonces, bueno, podéis ver cómo en conjunto las concentraciones de NO2 fueron mayores en la campaña de invierno que en la de verano, y cómo hay, digamos, como dos máximos principales, uno coincidiendo con la hora pico de tráfico de la mañana, y otro que está retrasado al respecto a la hora pico de la tarde. Este retraso fundamentalmente es por la estabilidad mayor que surge precisamente en la tarde-noche, ¿no? Sobre todo en invierno. Donde, como podéis ver aquí, la turbulencia, aquí está representada la energía cinética turbulenta, disminuye de manera muy importante al atardecer, mientras que durante el verano permanece todavía siendo, digamos, hay un desfase, parece más elevada precisamente por el carácter convectivo que se alarga en la tarde del verano. ¿De acuerdo? Entonces, aquí lo que podemos ver es, digamos, esta influencia que analizamos ahora a continuación en un poco más de detalle, de la turbulencia sobre las concentraciones de dióxido de nitrógeno. En concreto, aquí está representada digamos, la distribución de la energía cinética turbulenta para la campaña de invierno, y podéis ver, esto es lo que se llama un gráfico de cajas y bigotes, o box plot, que se llama en inglés, donde aquí está representado el valor, digamos, más probable de la distribución, que sería el percentil 50 o la mediana, con los percentiles 75 y 25 por encima y por abajo, y el valor máximo y el valor mínimo de la distribución. Bien, pues eligiendo el valor de preaviso de las concentraciones de NO2, que son 180 microgramos metro cúbico, pues vemos que esos valores se producen para un valor promedio de la energía cinética turbulenta, de 0.024 metros cuadrados partido por segundo cuadrado. Es decir, para que se alcancen estos valores tan altos de NO2, las condiciones de turbulencia tienen que ser realmente muy bajas. Fijaos en qué valor de la distribución está, ¿no? En valores realmente muy, muy bajos. De hecho, si representamos la distribución de la energía cinética turbulenta en valores inferiores a ese valor promedio tan bajo de 0.024, vemos que solo aparece por las noches, fundamentalmente, un poquito al amanecer, cuando todavía no hay prácticamente convección, pero solamente aparecen esos valores tan bajos después de la puesta de sol, ¿no? Por otro lado, los valores de NO2 por encima de 180 microgramos metro cúbico, vemos que se concentran
entre poco antes de las 9 de la noche y la medianoche, cuando el máximo de tráfico es antes de la puesta de sol. Es decir, que aun disminuyendo el tráfico, vemos que los valores máximos se alcanzan posteriormente precisamente por los valores tan bajos de la turbulencia. Es decir, está siendo más importante que el tráfico las condiciones tan estables que se producen por la noche. Y por eso es cuando se dan esos valores tan altos de dióxido de nitrógeno. Aquí está representado la evolución para una noche concreta del 9 al 10 de marzo del 2017, que fue una noche donde se alcanzaron valores muy altos de concentraciones de dióxido de nitrógeno, y sobre esta línea blanca, que la línea roja representa el nivel de preaviso en los 180 microgramos metro cúbico, esos colorcitos que vais viendo son los valores de energía cinética turbulenta para distintas escalas, desde escalas de 0,01 minutos hasta escalas de 10 minutos. De tal manera, en el atardecer vemos que hay escalas más altas relacionadas con la convección y que dan lugar a valores más altos de la energía cinética turbulenta. Pero a partir de un determinado veis que aparecen solamente colores azul oscuro que representarían valores muy bajos de la turbulencia, y cómo a partir de un determinado momento de después de la medianoche aparece turbulencia de una escala más pequeña, que es la que está asociada con la noche, y cómo esto hace disminuir considerablemente los valores de NO2 desde valores de 270 hasta valores por debajo de los niveles de preaviso. Aquí se puede ver muy bien las distintas escalas y cómo influyen en las concentraciones de NO2, con lo cual realmente la relación entre turbulencia y concentración de contaminantes se ve muy, muy bien. Para acabar un poco, os quería enseñar un poco unos estudios que hemos hecho recientemente en la Escuela de Industriales, en la Castellana, con anemómetros sónicos situados en la estación de calidad del aire que hay justo a las puertas de la escuela, con otra medición de turbulencia que hay en 22 metros. Entonces, pudimos ver diferencias entre verano e invierno, tanto del viento como de la turbulencia, y en colores está puesto precisamente los valores de concentración de NO2, donde los valores, digamos, más altos corresponden a los colores más fuertes. Podéis ver cómo, si comparáis verano, que son las figuras de la derecha, con el invierno, que son las figuras de la izquierda, veis que aparecen colores mucho más fuertes en el invierno que en el verano, con lo cual los mayores valores de concentración de contaminantes tienen lugar en invierno fundamentalmente. Y concretamente tuvimos aquí un periodo de 3-4 días, entre el 20 y el 24 de febrero aproximadamente, donde veis que los valores son particularmente altos. Y si os fijáis en el valor de la turbulencia, veis que la turbulencia es realmente muy, muy baja. Por otro lado, podéis ver también cómo en estos hay veces como en la medianoche, como está representado aquí, de repente el viento sube, la turbulencia sube y las concentraciones de contaminantes bajan. Bien, pues estos momentos de posteriores a la medianoche están relacionados con las brisas de montaña que nos llegan y que afectan a Madrid y que pueden producir, por un lado, una disminución considerable de las concentraciones de contaminantes precisamente por el grado de turbulencia que introducen. Algunas conclusiones de estos estudios de la calidad del aire, pues es la relación entre la meteorología y calidad del aire, con una alta repercusión en la concentración cerca de la superficie, como el espesor de la capa de mezcla es un factor clave en los episodios de alta contaminación de NO2, la turbulencia superficial, que también tiene una incidencia determinante en esta concentración, y la hora de aparición de estos mínimos de turbulencia determina que se alcancen o no umbrales de preaviso o aviso, que vienen a estar en los 180 o 200 microgramos metro cúbico respectivamente, y como la buena predicción por parte de los modelos meteorológicos de estos parámetros, como la turbulencia, la altura de la capa de mezcla, podrían ser de gran ayuda en la toma de decisión sobre posibles restricciones de tráfico. Y finalmente, cómo la generación de flujos térmicos mesoescalares, como las brisas, pueden afectar a las ciudades y modificar de un modo importante estas concentraciones de contaminantes. Bien, ahora ya iré mucho más rápidamente con algunos otros aspectos, como las brisas de montaña que se producen, por ejemplo, en nuestra estación que tenemos en la Herrería, donde se ve un flujo descendente del noroeste y un flujo diurno ascendente del sureste. Podéis ver cómo es muy claro. Y, por ejemplo, en el año 2017 se alcanzan 177 eventos de catabáticos, que son los nocturnos,
y 136 eventos anabáticos, que son los diurnos, ¿no? En algunas de estas publicaciones o referencias que os pongo aquí podríais encontrar más detalle de estos trabajos. Estos son fotos y la estructura de una campaña de un año que llevamos haciendo desde abril del año pasado hasta el mes de abril de este año, que vamos a hacer en Francia, donde hemos puesto 3 estaciones en distintos niveles para ver precisamente los flujos de drenaje de valle, que hay ladera arriba y ladera abajo, y que se encauzan según el día y la noche, y que vamos a presentar algunos de estos resultados en las jornadas de la Asociación Meteorológica Española, precisamente, que va a tener lugar en Cádiz más o menos en un mes. O sea que si alguno estáis por ahí, pues os lo podemos presentar. Esto es un sistema nuevo que hemos comprado de radiosondeos, que como veis son como un vasito de café, están como 9 gramos aproximadamente, los ponemos en un globo que es como los globos de cumpleaños, mucho más pequeño, y que nos dan estos perfiles de temperatura y de viento digamos, en 2-3 kilómetros, hasta que decidimos cortar la cuerda y que caiga otra vez la sonda y que la podamos recuperar. Cuesta del orden de unos 120 euros cada una de las sondas. Entonces, de 9 sondas que teníamos este verano, pues perdimos 2 y el resto las pudimos recuperar. La influencia también que la turbulencia puede tener en la niebla. Esto lo estudió Carlos Román en su tesis doctoral, y aquí tenemos con la Torre de Cabau, que tiene más de 200 metros en Holanda, se ve como para una niebla que es muy somera, con una turbulencia muy chiquitita, con una velocidad de fricción de 0,05 metros partido por segundo, pues tenemos una capa estable cerca de la superficie y la niebla es muy, muy superficial. Mientras que si tenemos una turbulencia con una velocidad de fricción de un poquito más, 0,13, pues vemos cómo se extiende hasta unos 140 metros y luego ya aparece otra vez menos contenido acuoso, producido por una, digamos, estabilidad de estratificación. Y si tenemos un poquito más, 0,17, como ya se nos extiende prácticamente a toda la torre, ¿no? Con un mayor contenido acuoso en esta parte superior de la torre. Entonces, como vemos que había una interacción importante entre la turbulencia y el tipo de niebla que se nos formaba. Otros estudios que hemos hecho es sobre la isla de calor. Estos son unas simulaciones con el modelo WRF y podéis ver en Madrid cómo durante la noche se ve muy bien la concentración de calor sobre la ciudad, mientras que por el día el viento lo uniformiza mucho más. Nos permite también el modelo WRF, por ejemplo, el ver la distribución vertical de la temperatura. Esta es la zona de Madrid, esta zona por esta línea negra. Se puede ver cómo hay mayor calentamiento y las inversiones térmicas están mucho más atenuadas sobre zonas rurales adyacentes. Y este es un trabajo que va a presentar también Juan Carbón en la AME, y que lo tenemos enviado a una revista en la que se ve el mayor calentamiento durante las noches con respecto al día, tanto en invierno como el verano. Y esto es las diferencias que están causadas por el desarrollo urbanístico que ha habido en Madrid entre 1970 y el año 2020, en 50 años, cómo ha influenciado o cómo ha influido en las variaciones de temperatura. Y bueno, pues aquí os he puesto otros procesos que hemos estudiado, relacionados en capa límite estable, en la transición de la capa límite vespertina, la tesis, por ejemplo, de Mariano Sastre, estudios de las brisas marinas y su interacción con la turbulencia, la tesis que os comentaba antes de Jonander, y trabajos más recientes que hemos hecho tanto en Cádiz como, por ejemplo, Pablo Fernández Castillo, que lo ha hecho sobre la zona de Málaga, que lo va a presentar también en la AME en un mes. Pues, estudios de relación entre la producción primaria de carbono a través de la fotosíntesis y los flujos de calor turbulentos. Víctor Cicuendes también va a presentar algo de esto en la AME. Y sobre estudios sobre interacción de las ondas y turbulencia, que os quería presentar solamente dos pequeñas transparencias. Una, para que veáis cómo se pueden detectar las ondas con sensores bastante sensibles de presión, de microbarómetros, y cómo esto, cuando se le pasa una herramienta espectral como son las wavelets, nos detectan periodos de 10 o 15 minutos a lo largo de la noche que interaccionan dentro de la capa límite estable. Otra herramienta, que es los flujos multiresolución, que lo que se nos hace es descomponer una variable turbulenta en distintas escalas. Entonces aquí, por ejemplo, podéis ver, antes de que llegue un flujo de descenso en la zona de los Pirineos, se ve como al principio el verde tenemos la velocidad de fricción, que es del orden de 0,6, 0,7 metros por segundo, y como desciende, se estabiliza la capa límite, y a partir de ahí los valores van subiendo y bajando, pero en valores mucho más pequeños. Y como si descomponemos
energía o esta turbulencia en distintas escalas, vemos que la turbulencia, que las escalas por debajo de 1 minuto son las predominantes, como ocupan prácticamente el 80% digamos, en la capa al final de la tarde, y cómo bajan cuando aumenta la estabilidad debajo del 40%, mientras que toman relevancia escalas por encima de 1 minuto, entre 1 y 5 minutos, entre 5 y 10 o más de 10. Veis que como todas estas de mayores periodos, es decir, menos turbulentas, suben de categoría o de contribución frente a las de más alta frecuencia. El estudiar cómo descomponer las variables turbulentas en distintas escalas y cómo estas evolucionan a lo largo de la noche o en distintos procesos es, digamos, una herramienta también que hemos utilizado y que es bastante útil. Bueno, vamos a la parte final ya. Los comentarios finales, mostraros que eso, resumiendo, que la meteorología de la capa límite, que yo pienso que es un área un poco a veces desconocida dentro de la física de la atmósfera, es un campo de estudio relativamente joven y con muchos problemas no resueltos, fundamentalmente por el carácter turbulento del flujo. Cómo se han hecho progresos en las últimas décadas, tanto en la observación como en la modelización, como también en la teoría. Los desafíos fundamentales están relacionados con el cierre de las ecuaciones y con la naturaleza caótica de la turbulencia, y por lo tanto, entre los desafíos futuros está el mejorar la resolución de los modelos, teniendo más resolución temporal y espacial para poder analizar precisamente la turbulencia, y también las técnicas observacionales, ¿no? En mejorar estas técnicas y tener más medidas, tanto con mayor resolución temporal como espacial, que nos permitan validar mejor los modelos numéricos que tenemos. Y otro hándicap también importante es la capa límite estable. Cuando se reduce la estabilidad y los remolinos son más pequeños, la complejidad aumenta muy considerablemente. Así como cuando pasamos de un terreno llano y homogéneo a un terreno complejo y heterogéneo. Bueno, evidentemente este trabajo se ha hecho por muchísimas personas y yo básicamente al principio hacía yo el propio trabajo, pero luego básicamente lo que he hecho es dirigirlo con un montón de colaboradores que os he puesto aquí, que pertenecen, han pasado por el grupo de investigación: Yolanda Arriaga, Juan Carbone, Víctor Cicuéndez, Pablo Fernández Castillo, Gregorio Maqueda, que llevamos colaborando 30 años, Gemma Morales, Pablo Ortiz, que también está haciendo ahora la tesis, Carlos Román y Mariano Sastre, que realizaron su tesis en el año 2015, Francisco Salamanca, que está en Estados Unidos y trabajó en Isla Térmica, Encarna Serrano, que compañera, pues lo mismo, de más de 30 años, Samuel Viana, que está en AEMET y realizó la primera tesis que yo dirigí en capa límite estable, o José María Vindel, también de AEMET, que trabajó en intermitencia de la turbulencia. Y muchos colaboradores extranjeros que nos han apoyado y nos han ayudado desde Francia, Estados Unidos, Holanda y muchos sitios. Y la verdad es que, pues, evidentemente, eternamente agradecidos, y nada de lo que os he enseñado hubiera sido posible si hubiera estado yo solo. Así que nada, os dejo con una foto de la estación GUMNET portátil, donde tenemos medidas de turbulencia. Ups, esperad. Aquí tenemos un irgasón que mide concentraciones de CO2 y de vapor de agua a alta frecuencia, y también las comandas del flujo y de la temperatura. Aquí tenemos una veleta, un termohigrómetro y otras medidas. Aquí está el data logger, y aquí es un radiómetro de 4 componentes. Y este es el valle a través del cual hemos puesto esas 3 estaciones que queremos estudiar. Y bueno, pues con esto acabo. No sé si me pasa, son las 17:11, he empezado como a las 4:15 aproximadamente. Creo que no he llegado a la hora, pero bueno, espero que no se os haya hecho demasiado pesada la charla. Muchas gracias a todos. Bien, pues muchas gracias, Carlos. Pesado no, porque todo lo cuentas tan bien que en absoluto. Lo que sí es verdad, mucha información, pero bueno, no hay que preocuparse, porque como queda grabada toda tu exposición, pues nada, animo a aquellos que quieran fijarse en los detalles, pues nada, ahí puede utilizar la Y además, grabación. perdona, Encarna, animo a la AME, en los sucesivos huecos que vaya teniendo, introducir, llamar a cada uno de estos colaboradores, ponerse en contacto para que profundice sobre los Bueno, distintos temas, bueno, sobre las divisas, sobre las nieblas, sobre... Bueno, a todo esto, mi participación, oye, no es merecida, porque yo he estado más bien de apoyo en ciertos aspectos estadísticos y demás. Bueno, Los Encarna, profesionales, los colaboras profesionales tanto son ellos, haciendo ¿eh? en las campañas como colaborando con la parte más climática.
Sí, también, pero bueno, realmente yo me he sentido ahí, digo, pero si son ellos los expertos. Bueno, pues nada, que tenemos que, efectivamente, ya veo que qué bien, veo que alguien quiere participar, con lo cual, bueno, pues adelante, no veo quién eres, así que, a ver, José todos Antonio tienen... López. Ah, José genial, pues Antonio. adelante. Hola, José Antonio. Sí, hola Carlos. Bueno, nada, muchas gracias por esta charla, clase magistral tan interesante, bueno, a mí me ha resultado, por supuesto, como todo, yo creo que toda la meteorología bien explicada por un experto como es tu caso y tal, y además con mucha experiencia docente y se te nota, pues bueno, es un placer, y informativo y todo eso, y fenomenal. Y sí, me parece desde luego lo que has dicho al final de ir desgranando aquí tantos aspectos como hay, pues fenomenal. Nos lo apuntamos, yo creo, en el aula Morán y ya habrá tiempo, vamos, si Dios quiere y seguimos, ¿no? De tratar con mucha más profundidad otros temas. Seguro que sí. Pero bueno, muchas gracias. Y ya, bueno, una pequeña curiosidad, que no sé si te pide Sí. un poco si es exactamente de tu competencia, porque también es un poco, supongo, de sinóptica y tal, pero son esos vientos nocturnos, Sí. esos chorros nocturnos y tal. Oye, ¿qué causas? Porque a mí me intriga, no soy un experto en eso y algo he leído y tal, pero bueno, llama la atención así para que se entienda un poco cómo es que se forman ¿Te refieres esas... a los low level jets, esto que he puesto un poco en la parte inicial, ¿no? Sí, exactamente. Sí. Bueno, pues la verdad es que hay distintos mecanismos por los que se pueden formar. Las propias pendientes orográficas, a veces incluso siendo pequeñas, producen aceleraciones del flujo debido precisamente a que el aire más frío tiende a circular corriente, digamos, ladera abajo. Y esto genera aceleraciones que producen precisamente estos máximos que, bueno, la bibliografía los relata en torno a los 200 metros y con una variación de entre 8 y hasta 15 metros por segundo, pero nosotros los que hemos medido aquí, sobre todo en el CIBA, en Valladolid, estaban bastante más bajos, eran del orden de 50, 60 metros y llegaban como mucho a 8 o 10 metros por segundo, que son importantes teniendo en cuenta que en superficie igual teníamos 0,5 metros por segundo, o sea, había realmente una cizalla muy importante. Entonces, en el CIBA, por ejemplo, lo que hay es una ladera, digamos, una inclinación muy ligera que va del nordeste al suroeste. Y esa, digamos, ladera, esa pequeña pendiente, por la noche hace que circule el viento por ahí y se acelere en la bajada, el aire frío se acelera y da ese máximo, digamos, de viento que puede ser explicado también por otros procesos, por una cosa que se llama, que no sé si lo habrás oído hablar, José Antonio, que se llama la oscilación inercial también. Y que precisamente el libro de Stuhl lo explica con ecuaciones y tal. Te puedo pasar la referencia, tú que además que eres un buen matemático, para que analices en detalle las distintas formas en las que se pueden generar estos chorros digamos, de nivel bajo. Bueno, pues sí, oye, si haces el favor, ya por curiosidad. Sí. Que tienen además una importancia muy clara, por ejemplo, en el tema de la energía eólica, del aprovechamiento eólico, porque claro, es un perfil que te modifica completamente lo que es un perfil logarítmico o un perfil habitual. De tal manera que tú si haces un perfil logarítmico, ¿no?, a 70 metros, pues das un viento muchísimo más alto que el que te da si tienes un low level jet, porque a lo mejor si el low level jet lo tienes a 50, pues en 70 tienes a lo mejor 1 metro por segundo y el logarítmico te da 7 metros por segundo. Encima, como el potencial eólico va al cubo de la velocidad, pues las discrepancias de aprovechamiento son tremendas. Ajá, sí, pues mira, muy interesante. Ya Sobre te eso a lo pasaré esta mejor vuelvo referencia sobre el para perfil que lo mires. logarítmico más adelante, pero dejo el turno a otros, que habrá más gente. Gracias. Vale. Gracias. Ernesto, tu turno. Hola, buenas tardes a todos. Hola, Ernesto. Muchas gracias, Carlos, por esta bonita excursión que nos has presentado de forma así muy, muy global y muy descriptiva de toda la turbulencia. Y como sé que tú eres un bicho raro en el sentido, en el buen sentido, en el que combinas
mucha observación, mucha toma de datos. Por eso te lanzo a ti la pregunta, porque normalmente hay mucha gente que está muy volcada o hacia los aspectos más teóricos, más de modelización, y prácticamente no tiene contacto con los datos. Y tú combinas los dos mundos. Los datos, como ya has contado en la charla de hoy, te lo he oído muchas veces, sirven mucho pues, para validar simulaciones hechas con modelos o incluso para validar parametrizaciones también, pero cada vez más hay cierta tendencia a usar los datos pues para crear algoritmos de machine learning que te permitan pues generar o formular parametrizaciones no tanto basado en leyes físicas, sino basado en datos. Me consta que algunos centros, el Centro Europeo y otros, pues están yendo en esa dirección de ir a parametrizar procesos, turbulencia en este caso, por eso te lo pregunto, con algoritmos basados en machine learning que son más, en principio, depende ya de cómo se formulen, pero pueden ser más rápidos, más eficientes. ¿Podrías comentarnos un poco, digamos, sobre este uso de datos, no tanto para validar o comparar, sino para generar cosas? Sí, pues experiencia yo no tengo ninguna, pero sí que es verdad que hemos tenido hace unos meses a una investigadora que está precisamente haciendo su tesis doctoral, una investigadora francesa, ha estado una estancia aquí en España y nos enseñó un trabajo que había hecho precisamente de Machine Learning para evaluar. Ellos hacían varias campañas, ¿no? Hicieron una campaña cerca de París, en Sirta, otra cerca de Metropole, en Toulouse, y otra en donde estamos trabajando nosotros, en la Nemesan, digamos en la meseta de la Nemesan. Y entonces, en esas tres campañas, que se engloban dentro de un proyecto que se llama Mosaic, pues midieron muchos flujos turbulentos, tanto en el entorno urbano como en entornos rurales. Con lo cual, como llevan ya del orden de 3 años con este proyecto, tenían muchos datos y entonces hicieron esta aproximación de, durante un tiempo, entrenar al sistema experto en sacar relaciones de flujos turbulentos, flujo de calor latente, flujo de calor sensible o energía cinética turbulenta, y luego, digamos, el resto del periodo, pues utilizarlo de validación, ¿no? Que es lo típico en estas técnicas. Y la verdad es que los resultados no eran del todo malas, eran bastante prometedores. Con lo cual no digo yo que esto vaya poco a poco ganando terreno y se vaya, digamos, al final, con toda la cantidad de datos que tengamos bien combinados, seamos capaces de generar algoritmos que nos dan buen resultado. Yo ya, desde el punto de vista que ya soy un poco mayor, por no decir viejo, pues claro, a mí me crea un poco insatisfacción porque se pierde un poco lo que es el aprendizaje de la parte física de los procesos, que es lo que a mí me gusta. Es decir, puedes a lo mejor ganar un resultado importante, pero ahí es una caja negra en el fondo lo que tienes ahí dentro, ¿no? Que te genera el algoritmo, pero tú no estás entendiendo los procesos y para mí el no entender los procesos es una limitación. Para mí, a lo mejor ya digo que estoy un poco desfasado. Sí, no, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Yo el principal problema que veo es que pierdes comprensión. Puedes ganar eficiencia, rapidez, pero pierdes comprensión. Totalmente de acuerdo. Sí, sí. Pues muchas gracias, De Carlos. nada, Ernesto. A ti. Bien, estamos de tiempo un poquito mal, pero simplemente quisiera formularte una breve pregunta, Carlos. A ver, has comentado que efectivamente en las últimas décadas se ha avanzado bastante a partir de las observaciones en la comprensión de estos procesos físicos. Vale. ¿Hasta qué punto, si lo conoces, se ha incorporado estos nuevos
conocimientos en modelos utilizados normalmente para la predicción de calidad del aire? ¿Hasta qué punto se ha hecho o se está haciendo y en qué aspecto? ¿Sabes algo? Si realmente se le está sacando partido de una manera operativa a estos Bueno, la verdad resultados es que los de modelos estas últimas décadas. sí, los modelos que calculan calidad del aire, por ejemplo, el modelo WRF, que tiene una versión química, Sí. ¿no? Pues claro, tiene la parte química y la parte meteorológica acoplada, que es fundamental. Entonces, la parte química, digamos, no me meto porque yo estoy lejos de ser nada experto, me sé las reacciones químicas fundamentales en las que me he interesado, pero yo siempre, claro, mi idea era un poco profundizar en cosas que tienen que ver más con la parte meteorológica o con la parte turbulenta. Entonces, claro, los modelos mesoescalares, al fin y al cabo, tienen una resolución por ejemplo, el WRF trabaja normalmente a 1 kilómetro de máxima resolución horizontal. Evidentemente, si tú te pones a medir en una ciudad, las diferencias que encuentras en 1 kilómetro son grandes, incluso de una acera a otra, pues las estelas que generan un edificio y eso. Entonces, por ejemplo, yo lo que he querido un poco es ver si los avances o el conocimiento que nosotros podemos encontrar en qué parámetro fundamentalmente influye en estas concentraciones, nos podrían servir un poco de guía en el sentido de si el modelo es capaz de reproducir bien la energía cinética turbulenta, si el modelo es capaz de reproducir bien la capa de mezcla, pues yo puedo inferir que voy a tener un episodio de contaminación elevada, ¿no? Pero por otro lado, lo que está, y yo creo que es bastante prometedor, es lo que hace un grupo de modelización en el CIEMAT, que hacen modelos de CFDs, Computational Fluid Dynamics, que son modelos de resolución de metros. Lo que pasa es que, claro, estos modelos no los puedes correr en días, lo corres horas, lo corres para un momento concreto. Y ahí ellos son capaces de ver cómo influye a nivel de calle las distintas concentraciones de contaminantes. Y ahí se parametriza de una manera muy detallada la turbulencia. Y lo que pasa es que inicialmente estos modelos se tenían en cuenta únicamente con estratificación neutral, lo cual dista de la estratificación estable que tenemos por la noche y de la inestable que tenemos durante el día, que es fundamental. Pero poco a poco están incorporando las estratificaciones dentro de estos modelos. Toman el modelo, las condiciones de WRF como condiciones de contorno y reproducen en escalas de metros las concentraciones de contaminantes. Entonces, por ahí, desde luego, es una vía, desde el punto de vista de simulación, muy, muy prometedora. Y siempre, en los últimos años, estamos codirigiendo trabajos fin de máster, el máster en meteorología y geofísica, con ellos, tanto en simulación de WRF como en simulación de CFDs. Y la verdad es que los alumnos están encantados, aprenden una técnica que es muy útil y que incluso les vale de cara a, no solamente se dedican a la investigación, sino también de contratación en empresas que utilizan estos modelos. Sí, gracias. José Antonio. José Antonio López. Sí, gracias, Encarna. Sí. Bueno, tampoco quiero alargar esto mucho y eso, pero bueno, una cuestión que es que aprovecho tenerte aquí para abusando de tu experiencia y conocimientos, porque yo creo que es una cuestión que en realidad se sale un poco de, no sé, del marco que tú has tratado, pero bueno, la cuestión concreta es que cuando yo tenía responsabilidades en el área de climatología para la elaboración de informes sobre viento extremo, la famosa, Sí. bueno, tempestad ciclónica típica y tal, entonces había un caso que generó además luego incluso repercusiones judiciales y tal, pero te comento que yo no sé si en aquel momento, ya no lo recuerdo, si quizá lo hablamos contigo, ¿no? Pero bueno, quiero saber el estado actual de la ciencia. El tema es que teníamos datos de un pluviómetro que estaba a 20 metros aproximadamente sobre el suelo y lo que está estipulado, lógicamente, ¿no? Que el anemómetro esté a una altura estándar, ¿no? O sea, debería de estar para dar la racha máxima de viento, de acuerdo con la definición de la TCA, ¿no? O sea que había que hacer una reducción, por así decirlo, de altura, pero claro, estamos hablando de vientos superiores en realidad a los 120 kilómetros por hora. O sea que hay la estratificación y entonces lo que se hizo en su momento pues es usar el perfil logarítmico famoso, más o menos, ¿no? Entonces, bueno, eso por supuesto fue una cosa
porque no había otra cosa y por hacer algo, ¿no? Porque había que dar el dato, ¿no? Entre 20 metros y 10 metros, ¿no? Sí, exactamente. Exactamente. A falta un poco de, por lo que vimos en aquel momento, ¿no? Yo no sé si está por ahí Carlos Almarza, que estaba en aquel momento responsable. Lo vi un poco al principio, pero me parece que ahora no está conectado. Bueno, si él quiere añadir. El caso es que lo que quiero preguntar ahora, si se volviera a presentar este caso un tanto atípico, y que ya digo que encima tuvo la mala pata, si se quiere, de que dio una repercusión importante, ¿no? Que es que había habido una TCA muy importante, en concreto fue en Santander, en el año, creo recordar, no sé si fue en 2006 o por ahí. Bueno, el caso es que hubo que hacer y la cosa estaba un poco por el límite, ¿sabes? O sea, no era que hubiera habido, sino que hubo ahí que hacer luego una reconstrucción más o menos de los vientos en la ciudad, determinar unas zonas afectadas o no, pero el dato de partida era ese. Bueno, lo que te quiero decir entonces en concreto, si ahora se presentara esa situación, podríamos hacer quizá cosas mejores, hacer incluso algún tipo con los modelos estos de mesoescala o lo que fuera, hacer un tipo de reconstrucción más local, etcétera, etcétera. ¿O cómo lo ves? Sí, más que de mesoescala, yo lo haría con los CFDs que os comentaba, ¿no? Con los modelos estos de muy alta resolución, que tienen una resolución horizontal de 1 metro y una resolución vertical fabulosa, ¿no? Lo digo porque, claro, estamos viendo qué diferencias habría entre 10 metros y 20 metros. Y si es en un sitio urbano, pues la influencia que... ¿Era un sitio urbano? Que no sé si te he entendido que era urbano o no. No, No, la era un sitio estación rural. estaba en el Cabo Mayor. Está y está. O sea, en lo que se llama Cabo Mayor, que es un cabo que está cerca de Santander, no estaba el centro Vale, vale, meteorológico. vale. Y Vale, pero luego tuvo tengo la mala repercusión suerte en de la que ciudad, estaba ¿no? en un momento mal ubicado en ese sentido. Encima de una terraza, que no sé qué. Entonces, Ya. Bueno, realmente el utilizar el perfil logarítmico entre 10 y 20 metros yo creo que es bastante decente. O sea, 10 y 20 metros no varían mucho. Si había mucho viento, eso quiere decir que la capa límite básicamente debe ser una capa límite neutral, bastante homogénea, bastante mezclada, y ves precisamente en esa situación de capa límite neutral donde el perfil logarítmico se aproxima más a la realidad. Entonces lo veo relativamente adecuado. Si hubiera inestabilidad, si lo que hubiera es una inestabilidad fuerte, entonces el perfil está más homogéneo que el logarítmico. Y si hay estabilidad, al revés, el gradiente es mucho más fuerte que el logarítmico. Entonces, en una situación así de fuertes vientos, pienso que no es descabellado el utilizar un perfil logarítmico entre 10 y 20 metros. ajá. Vale, pues bueno, muchas gracias. Menos mal que por lo menos, más o menos, hicimos una cosa razonable, sí. Sí, Lo que a se mí se me podía lo parece, hacer. desde luego. Sí, Vale. Bueno, pues muchas gracias. ahora sí que ya tenemos ya que acabar porque ya estamos con una extensión un poquito larga de todo, de la grabación. Eso sí, y gracias a aquellos asistentes que siguen ahí todavía, y bueno, agradecer por supuesto a nuestro ponente, al profesor Yahweh, por su ponencia, a los asistentes, a los intervinientes, que siempre pues enriquece este tipo de actividad. Y por supuesto también, y no me olvido de nuestro soporte técnico, Amadeo Uriel, que sin él pues difícilmente podemos llevar a cabo esto. Así que gracias a todos. Y una cosita, antes de que nos marchemos, os reemplazo que dentro de una semana hay una nueva aula Francisco Morán de un tema muy interesante. Se va a tratar sobre convección en la atmósfera, tanto desde un punto de vista de aspectos teóricos como aplicados en la predicción meteorológica. O sea, que nada, echad un vistacito a la página web de la AMI, que ya ahí hay unas reseñas sobre la temática. Así que, por mi parte, ya es todo y hasta la próxima vez. Gracias. Gracias, Encarna, y gracias a todos los que habéis asistido. Gracias a ti, Carlos.